Correcto. Los demás compañeros sí Ya. pueden. Sí, yo sí lo puedo mirar. Sí, mira, mira. ¿Ves? Lo que sí está un poco es Mi tema entrecortado el preferido audio. con Dayan es que estoy colgada acá en el wifi del colegio. Sí. Como está lloviendo todavía, me interrumpe un poquito. Caray. Listo, bueno, entonces ahí hacemos el esfuerzo y nos concentramos a tratar de entenderlo. Bueno, el Listo. tema que le tocó con mi compañera Dayana, pues eran, señor, entonces escogimos el tema, lo dimos en dos partes y a mí me tocó la parte de finalizar, que era lo de fracturas. El tema, pues básicamente, por más que investigamos fracturas en cuanto a la parte eléctrica, pues son casos, yo que fractura por el caso de algún rayo o de alguna descarga eléctrica, pues eso sucede mucho más que todo son en los tejidos blandos o en el sistema circulatorio, que es la fractura en el caso de alguna descarga en algún tipo de altura que podamos caernos y poder ocasionar en este caso una fractura. Entonces, fractura es cuando se presenta una ruptura generalmente en un hueso y el hueso roto rompe la piel, denominada fractura abierta o compuesta. Entonces, las fracturas en general ocurren debido a accidentes domésticos, laborales, automovilísticos, caídas, lesiones, estamos la oblicua, que esta es una fractura en cuanto al hueso, digamos que es como la contextura de, comparado digamos como el huevo, que tiene grietas, pero no muy rápido, siempre y cuando también digamos llevando un cuidado para que sane en este caso el hueso, el tejido del hueso. La cominuta es cuando la pieza del hueso, digamos, se interfiere un pedacito, que es como pueden ver en la segunda imagen. Entonces esa sí ya es un poquito más de cuidado, de pronto se hacen algún, digamos, proceso quirúrgico de abrir, pegar la pieza y también de guardar bastante reposo para que este mismo cartílago del hueso vuelva otra vez toda la parte del hueso. En la espiral es cuando aquella ruptura, digamos, son más de una pieza, pero en la misma pieza, digamos, se estillan varias veces, pero se mantiene todavía toda la contextura o un alineamiento entre el mismo hueso. Eso también requiere también un proceso quirúrgico de aberturas y también un proceso mucho más largo para poder sanar el cartílago del hueso. Para las compuestas es cuando la ruptura, digamos, se abre en dos y pierde totalmente el alineamiento de la pieza. O sea, se convierte en varias piezas. Entonces ahí sí ya viene también un proceso quirúrgico donde abren la herida, ya ponen algún tipo de platinos y la recuperación es mucho más, digamos que mucho más a largo plazo. ¿Puede volver un momentico a la segunda? En la segunda, sí, en este caso, digamos, nosotros estamos dispuestos más o menos a los 30 y ay, se me olvidó el número de cuántos huesos tenemos en nuestro cuerpo humano. Entonces, todas las partes de nuestro cuerpo, pues, tienden a tener fracturas, todo el sistema óseo, en este caso. Los síntomas de una fractura, pues, para detectarla hacia tiempo, es mucho dolor intenso, deformidad en la extremidad se ve afuera del lugar, hinchazón, hematomas o dolor alrededor de la herida, problemas al movilizar en la extremidad. Entonces, en este caso, ahí se obtiene, digamos, que si sabe o tiene algún conocimiento de poder, digamos, en este caso, de auxiliar de enfermedad, si tiene el conocimiento puede ayudar pues a salvar vidas o ayudar que digamos que en este momento del accidente podamos ayudar a entablillar al paciente. Si no tiene ningún tipo de
de experiencia o conocimiento o capacitación acerca del tema, pues es mejor dejarlo quieto y informar a tiempo, pues en este caso a los números emergentes según el sitio o lugar donde se encuentre. Se debe, pues en este caso, auxiliar inmediatamente. Compañerita, ¿puede hablar un poquito más duro? Ahí sí, ¿me escuchan mejor? Sí, ahí sí. Gracias. Es que estoy como en la avenida y siempre a Sí, veces compañera. bastante carros alrededor. Entonces, en este caso, pues avisar inmediatamente al médico ante una fractura. Una vez tenga luz, también digamos un proceso del yeso o de la félula, algunas veces es necesario usar, digamos, cirugía para colocar las placas o platinos en un proceso, si digamos en este caso, si la ruptura ha sido, digamos, externa, que es lo que sucede muchas veces, el sangrado es bastante y si no sabemos de pronto hacer un catete o de pronto auxiliar a esa persona, pues bueno, después de una fractura, pues el primer proceso que se hace en cuanto a dicha lesión, pues después de estar en eso le van a hacer un rayos X, que ahí se pueden dar cuenta de qué tipo de fractura pues tiene en este caso el paciente. Entonces ahí resaltan mucho que muchos accidentes y la mayoría 100% son la parte automovilísticos, que son los más frecuentes, que son los más arriesgados. Y también, bueno, algunos en alturas, que son los que más se complementan. Automovilística, Ahí vemos un incluyendo pequeño motos. ejemplo. Sí, 100% pues sí, también pues algunos países ahí mucho tienen presente, digamos, lo de carros y en otros países también mucha motociclista, moto. En el caso de Colombia, pues resalta mucho que los accidentes han sido de motovilísticos. Bien. Ahí se define pues el tipo de ruptura y sobre eso pues si, como les comentaba en la diapositiva 3, pues si son fáciles de sanar, pues solamente guardar reposo, una dieta esto, bastante vitaminas, algún tipo de calcio y sana bastante. En el caso de los niños pues son mucho más fáciles de sanar alguna ruptura de hueso. En el caso de un adulto pues nos coma si no estamos quietos, no guardamos reposo o alguna, ahí viene alguna, bueno, las imágenes alcanzan de algunas rupturas, algunos les ponen platino, una persona, Las guías, unos creo que les dicen tutores, ¿es? peso de estos pues es mucho, algunos pues, los ponceador, entonces algunos son clavos, otros son plaquetas que van incrustadas para que el hueso vuelva y sostenga la misma forma o dirección que dependiendo del área. Y bueno, es una persona que pase por un proceso de esto, pues hay que ver que por vía va a sufrir muchas secuelas, entre comillas, porque adquirir un platino por lo menos se ha visto y bueno, pues, si es muy doloroso la haría o se ve sufrir una haría y no tenga ningún tipo de... Bueno, acá cómo prevenir algunas fracturas. Entonces, a veces por falta de prevención, exceso de confianza, fallas humanas, imprudencias e ignorancias. Entonces, a veces nos subimos a alguna altura sin ningún tipo de protección y al caer, pues va a tener mucha complicación con los tobillos, la parte, digamos, de las espaldas que vamos hacia atrás, los brazos. Entonces, ahí podemos más o menos beneficiar una vez. En cuanto a los factores de prevención de un sistema óseo, incluye regularmente en los alimentos ricos en calcio, vitaminas, evitar la vida sedentaria, ejercitarnos al menos 30 minutos diariamente, visitar a nuestros amigos para, en este caso, constantemente, porque en el caso, digamos, ya a partir de los 25, antes eran pues a partir de los 40, hoy en día pues
lo recomiendan a partir de los 25 estar consumiendo bastante calcio, tener una dieta rica también en muchas vitaminas, en el caso de vitamina D, por lo que estamos más propensos a tener, digamos, algún tipo de ruptura y es mucho más complicado la recuperación. Y en el caso de los niños, pues sí, digamos, tienden a sanar mucho más rápido debido a que los niños están en desarrollo y crecimiento y el metabolismo de los niños pues tienden a toda hora a estar vitaminas y también tiene, digamos, en desarrollo y crecimiento sanan mucho más rápido que nosotros los adultos. Entonces, ese fue el pequeño, así que la hice muy resumida porque en fracturas en cuanto a la parte eléctrica y instructor no encontré, o sea, son muy pocas, todo hablaba era de los tejidos blandos, del sistema nervioso, Sí. pero en cuanto a fractura, no, instructor no encontré, entonces... Sí, no, el tratamiento es lo mismo, sino que porque se puede generar una fractura en electricidad. Resulta que, bueno, eso tiene que ser en media tensión prácticamente, ¿sí? Entonces el hueso humano es la parte del cuerpo que tiene la resistencia eléctrica más alta, ¿sí? Entonces, pues las corrientes eléctricas no es fácil que penetren al hueso. Van a penetrar lo que es la piel, el músculo, ¿cierto? El tejido grasoso Sí, sé que o las partes adiposo. más húmedas son las primeras Sí, que... exacto. Pero en el caso de que llegue a penetrar hasta el hueso, pues es gravísimo porque el hueso es como una resistencia. Entonces el hueso, la reacción del hueso ante el paso de la corriente eléctrica es calentamiento. Y se puede, o sea, él se expande y se revienta. Entonces ahí aparecería la fractura de tipo eléctrico, ¿no? Pues ya el tratamiento pues ya sería cuestión pues del profesional competente, pero entonces sí tener en cuenta que si se sospecha que la persona tiene una fractura, sea eléctrica o no sea eléctrica, pues lo que toca hacer eh, es poner la persona de medio lado, ¿no? Como ya vimos, que eso también ayuda a que pueda tener eh, mm, mayor respiración, circulación, dependiendo de la... respiración, circulación y si hay que movilizarla, pues tiene que ser en una camilla, ¿no? Y asegurarle primero el cuello y la cabeza, ¿sí? Por ejemplo, por ahí estuve viendo uno de los videos de los disturbios de anoche, ¿no? Entonces, de lo de la policía. de la policía, entonces ahí se veía que una persona estaba herida y la llegaban a auxiliar 4 personas, cada una cogió una extremidad y la cargaron entre las 4, pero de las extremidades, o sea, colgando y la cabeza también colgando, imagínense eso, ¿sí? Entonces, si la fractura Profe, está yo le quería hacer una la fractura preguntita. está en el cuello o en la cabeza, pues con esa maniobra le estamos haciendo es un daño tremendo a la persona. ¿Sí? ¿Quién? ¿Cristina? Sí, por eso, pues según la norma que una vez nos... ¿Quién habló ahorita? ¿Quién iba a intervenir? Sí, doctor, ¿Quién? es que una vez estuve en una capacitación, creo que la Sí. compañerita. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Nayiber? ¿O quién dijo algo? Bueno, tal vez no nos oye, está fallando la señal de Sí, internet. profe, yo. Profe, por Bueno, ejemplo, eso que le hicieron al muchacho de la descarga eléctrica, eso, ¿cuánto el cuerpo de nosotros resiste en una descarga? bueno, pues la pistola eléctrica, pues Sí, sí, profe. la pistola eléctrica, bueno, ya hablamos, ahorita ya hablamos de la pistola eléctrica, ¿listo? Ya tocamos ese tema. Bueno, profe. Listo. Y ahora sí lo que nos iba a decir Cristina.
Cristina. en ese tema. Un pas... ¿Ahí sí me escuchan, compañeros? Sí, sí se oye, sí. Sí, entonces ahí en la capacitación pues Sí, se hablamos mucho escucha muy de eso, bajito, compañerita. que si sabíamos de primeros auxilios, podíamos hacerlo. O si de pronto habíamos recibido alguna capacitación donde podamos ayudar a una persona en esas condiciones, lo podemos hacer. Si no sabemos, mejor ya quieto. Y antes de eso, pues de tocarlo y eso, pues hay que preguntarle de pronto si, bueno, si está consciente, pero preguntarle qué es la puntada, Se de le fue el audio a la dónde es y compañera. cosas así. Como, y en el caso, digamos, si es un brazo. ¿Ahí sí lo escuchan? Sí, 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 ahora sí, ahorita se la había. Sí, compañera. Sí, entonces, pues, saber dónde está por lo menos una persona. Hay personas que por lo menos al tener un accidente pues no hablan, se ponen muy nerviosas, se le va la voz. Entonces toca, pues por lo menos en la capacitación fue muy buena porque como a los 8 días, viniendo de Castilla para San Lorenzo, no sé si de pronto algunos de los compañeros entre a la finca de Ríos, él traía el casco en su brazo y al caer el casco, digamos, quedó como al otro extremo y él tuvo una caída muy fuerte que se abrió la cabeza, se partió una pierna y un brazo y la muñeca. Entonces, cuando yo llegué al punto ya habían 5 personas y el señor se quejaba porque sentía súper caliente el brazo izquierdo, que era el que tenía doblado y se le sentía pues la ruptura del hueso. Pues, viendo la capacitación que me han dado, pues sí, le dije al señor que le iba a doler un poquito, le estiré la mano y ya en esa estaban llamando a la ambulancia y sí, el señor dice que al menos en la circulación pues le ayudó un poco porque como tenía doblado el hueso le estaba molestando como la circulación y por eso él sentía caliente esa zona, a pesar de que la herida en la cabeza era bastante pues notoria, se le veía. Entonces fue un momento en que es bueno a veces estar empapado el tema, pues no nos, digamos, muchas personas no dejan tener pronto a tocar a una persona en esas condiciones, pero sí al menos mantener la calma, llamar al número más de emergencia, en este caso se llamaron a la ambulancia nunca contestó, vino a contestar como casi 20 minutos después, pero fue porque habían otros medios de comunicación y eso pasa, digamos, acá en el municipio a veces, Sí. que dependemos de para dicha emergencia, entre comillas, por decirlo así. O sea, me repite Entonces que se fue un perdió un momento en poquito, que, se digamos, perdió fue un la poquito el primera vez que audio. tuve esa sen- ¿Cómo se lograron comunicar? Al fin, ¿cómo se lograron comunicar? y gente que tenía familia en Castilla, entonces llamaban, no, vaya al hospital y dígale que hay una persona que está accidentada, una persona ya adulta y tiene fracturas en tal, porque el teléfono no contestaban. Entonces fue porque alguien fue al hospital directamente y dijo, hay una persona y no contestan, contesten porque es que hay una persona que pues muy grave y cuando ya Sí, empezaron ahí sí a contestar, entonces sí, el señor comentaba cuando él volvió al punto, él sí, decía, la gente allá es el colmo de que con el teléfono teniéndolo casi a 2 metros, no contestaban. Cuando ya llegó ya desesperado a decir que había un accidente, que contestaran o que en este caso, ¿qué hacían? sí. Pues que era algo indigno de saber que una emergencia puede estar pasando y no tener la molestia de pronto en el caso, pues disculpan la pregunta acá, la parte médica a veces sí, Uy, no. no todos son malos, pero sí, de pronto la persona que está encargada del teléfono, pues no contestó y sí, eso fue un momento en que ¿Y a después qué de se haber como deberá 50 eso? personas manifestaban mucho eso. ¿Qué se deberá eso? Bueno, ahí se aplican dos factores. ¿Será que es que la gente llama mucho a tomar del pelo? ¿O qué? Pues que dependemos del municipio, dependemos de una sola ambulancia. Ya, Empezando por aquí, solamente en el municipio hay una sola ambulancia.
Sí. Y si depende eso Uy, se fue el audio. Cristina, se nos perdió el audio. pues, Se nos perdió el audio, aló. Cristina. Se nos perdió muchísimo el audio. Nos estaba comentando que solamente hay una ambulancia. ¿Y qué más? Cristina. Se le cayó el internet a la compañera Cristina. Qué lástima. Bueno, chicos, no, pues ya con eso entonces hemos terminado la actividad 16. ¿Cómo van con el video? Ah, el taser. Íbamos a hablar del taser, ¿no? Aló. Aló, ¿me oyen? Sí, profe. ¿Se oye? Bueno, listo. Cristina ya entró otra vez. Sí, señor, que el internet Sí. se me cayó, pero Sí. ya los escucho nuevamente, compañeros. Sí, nos dimos cuenta. Ah, bueno, pues termínenos de decir que es que antes de que se cortara le escuchamos que aquí hay una sola ambulancia, ¿no? Sí, dependemos en el municipio solo de una ambulancia. Y preocupante porque si solamente vamos a aprender también de un solo número telefónico. Entonces, sí. Pues ahí por el grupo nos compartieron ya 2 números del hospital y 2 de los bomberos. El 320-310-1466, Sí, siempre toca 320-310-1468. Y de bombero nos dieron 2 números Sí, eso telefónicos. Yo los copié aquí en un papelito eso. y los cargo aquí en el estuche del teléfono, porque en caso de emergencia yo creo que no. Listo, bueno. Bueno, entonces Nayiber está preguntándonos por el arma de electrochoque, conocido también como el taser, ¿sí? Sí, profe, de eso estaba Entonces, preguntando. listo, pues hasta donde lo que tengo entendido, pues esa arma no se considera letal, ¿sí? Sin embargo, pues aquí podemos leer, dice que según el Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas dictaminó que el uso de armas taser provoca un dolor intenso, constituye una forma de tortura y en algunos casos puede incluso causar la muerte. Es decir, que si se utiliza de forma indiscriminada, pues puede causar una arritmia, ¿no? O una fibrilación ventricular. Y pues nos puede conducir a la muerte. Miremos acá donde dice, por ejemplo, argumentos a favor y argumentos en contra. Entonces acá dice lo siguiente. Argumentos a favor. El taser genera en vacío 50.000 voltios, pero en contacto con la persona cae a 400 voltios con una corriente de 2,1 miliamperios, lo que presuntamente lo hace no letal para el humano. Esta postura ha sido sostenida por un estudio del Instituto de Medicina Legal de Málaga en Cuadernos de Medicina número 35 del 2004. Debido a su presunta no letalidad, el arma ha sido utilizada en situaciones en las que no habría estado justificado el uso de armas de fuego. Y miremos el argumento en contra. Entonces dice, Taser International, una de las principales firmas fabricantes, admitió en el año 2005 que el arma puede ser letal.
O sea, depende de las condiciones de uso y de pronto no aplicárselo a una persona, también dependerá de la persona, ¿no? Por ejemplo, aquí vea, 269 personas murieron entre 2001 y 2007 tras recibir descargas por armas Taser por parte de la policía. En 39 de los cuales la autopsia determinó el Taser como posible contribuyente. En algunos casos, las muertes han sido atribuidas a la restricción física y al estrés durante el arresto con y sin Taser, debido al fenómeno llamado Sudden Death Following Restraint, en español, muerte súbita por la retención, como fue el caso del pasajero Robert Siekansky en Canadá. Al margen de su letalidad, el uso del Taser produce un fuerte dolor en la persona objetivo sin dejar grandes marcas, por lo que la policía puede emplearla como arma de tortura encubierta. Entonces, esta mañana yo escuché una entrevista que le hicieron a un abogado y él decía precisamente esto, que el Taser, si se utiliza de forma indiscriminada, pues es una forma prácticamente prácticamente impune de producir tortura en la persona, porque como no deja marcas, entonces no pueden investigar la tortura. No deja cicatrices, no deja moretones, nada, ni sangrado ni nada. Pero fíjese que si la señal, yo supongo que si la señal es aplicada suficientemente cerca del corazón o del pecho, ahí es donde puede haber la arritmia cardíaca o la fibrilación. El problema de las Taser es que se prestan de forma inherente a cometer abusos, ya que son fáciles de llevar y fáciles de utilizar, y pueden infligir dolor físico, equivalente a un calambre a nivel cuerpo con solo pulsar un botón y sin dejar señales importantes. Hubo incluso personas a las que se les aplicaron descargas por no cumplir una orden policial tras haber quedado incapacitadas por una primera descarga. O sea, si la persona está incapacitada porque ya recibió una descarga, pues ahí se puede prestar para que le apliquen más descargas sin justificación. Pero sí, eso fue lo que ocurrió. Entonces vemos que no es un fenómeno, digamos, tan extraño que una persona muera. Ahora, lo que también se vio en el caso de anoche es que hubo pues exceso de fuerza en todo sentido, porque también se utilizaron armas de fuego para disipar protestas, ¿no? Eso sí está, o sea, eso sí llevamos muchas décadas y en muchos países, y las protestas de la ciudadanía no tienen por qué enfrentarse con armas de fuego letales. O sea, si ya ha habido muertos con Taser, con gases lacrimógenos, con gases pimienta, ¿cierto? Con esas armas que supuestamente son no letales. Y fuera de eso, entonces, Taser y armas de fuego, o sea, estamos mal. Estamos mal. ¿Le respondí la pregunta, Ana Gipper? Sí, profe. ¿Sí? Entonces ahí se hablaba de 2,1 miliamperios, ¿no? Entonces, si nosotros recordamos los estudios de Dalziel y todo lo que recoge el RETIE, pues 2,1 miliamperios pues está precisamente entre la percepción, porque definitivamente se percibe, ¿sí? Reacción a soltarse son 10 miliamperios y rigidez muscular 25 miliamperios, o sea que aplica una corriente muy bajita, ¿sí? Pero pues sí, yo pienso que es que si se le aplica en el pecho, muy cerca del corazón, pues va a ser un factor adicional a tener en cuenta, además del voltaje y de la corriente que entregue esa arma.
esa arma de electrochoque. El año pasado me hicieron unas terapias físicas con electrodos. No sé si algunos de ustedes ha tenido ese tipo de terapias físicas, de fisioterapias. ¿No? Profe, esto es por lo menos lo que le hacen cuando uno tiene por lo menos una lesión en una mano, es como tipo de corrientazos, como algo así. Sí, algo así. Sí, el año pasado me A mi hicieron mamá le hicieron uno en una unas mano. terapias. Sí. Entonces sí, era un generador de pulsos. Era un generador de pulsos y me colocaron aquí dos electrodos como en la espalda, cerca de los hombros. Y me acostaban boca abajo, humedecían todo con una sustancia, como con un gel, colocaban los electrodos y ellos entregaban unos pulsos que iban aumentando y disminuyendo como durante 20 minutos. ¿Sí? Entonces es un poquito incómodo al comienzo. Es un poquito incómodo, se sienten como mordiscos, como si estuvieran a uno mordiendo hormigas. Es un poquito incómodo, pero pues bueno, ya después un poco se acostumbraba uno. Sí, pero entonces ahí la ventaja es que son dos electrodos, entonces parte de la corriente que va generando el uno pues entra por el otro. En sí la corriente no penetra, sino máximo la epidermis o la dermis, y pues son corrientes bajitas, son equipos de uso médico. Sí. Y, bueno, cuando a veces se gradúa el voltaje más alto, entonces allá se empieza a presentar lo de los movimientos involuntarios. Allá empieza uno a tener movimientos involuntarios y le toca a uno pedir que le bajen un poquito el voltaje. Sí. Sí. Bueno, chicos, el tiempo de la plataforma se está terminando nuevamente, entonces salgamos e ingresamos nuevamente. ¿Listos? Por favor. Bueno, a la 1, a las 2 y a las 3.